Buenos días. Tengo un tema que es bien común entre todas las personas que han entrado del 2017 para acá y que le han dado I-220A con segunda casilla marcada y que también les han dado fecha de corte. Entonces es una pregunta que se repite diariamente en la oficina por distintos clientes y generalmente damos la misma explicación, pero bueno, queríamos hoy darle entera a ver si entienden de una vez exactamente qué hacer cuando usted tiene I-220A y está en un caso de corte. Vamos a empezar por el principio. Cuando usted recibe una NTA, o sea, una NTA, que es una Notice to Appear, que están citando por una corte, significa exactamente que inmigración, o sea, yo decía, ahí lo está poniendo usted en proceso de remoción del país. Usted está puesto para que sea removido del país. Por lo tanto, usted debe buscar algún alivio a esto, alguna, vamos a decir, alguna contramedida. Y lo más común en estos casos de la I-220A es que usted prepare un asilo defensivo, porque usted se va a defender en la corte de que inmigración lo puso y entonces el fiscal va a tratar de removerlo del país con todos los elementos que tiene y usted va a tratar de que el juez decida a favor suyo de que usted se quede. Entonces, hasta ahí estamos claros. Una NTA o Notice to Appear significa que usted está puesto para remoción del país y que su caso va a ser que usted puede ir a defenderse a la corte. Hasta ahí estamos claros. ¿Qué pasa? Generalmente, bueno, se presentan los asilos, va pasando el tiempo, pasan los 150 días, pueden aplicar para permiso de trabajo, pero llega el año y un día y empieza el nerviosismo. Entonces empiezan a preguntar, bueno, si yo cierro mi caso y voy a aplicar con inmigración por la residencia porque soy cubano y ahí, ojo, y lo hemos explicado en otros videos. Para usted tener el beneficio de aplicar bajo la ley de ajuste cubano, usted debe tener una entrada válida en el país. Eso es una de las cosas, aparte que tenga que demostrar que es cubano, aparte que tenga que demostrar que ha mantenido siempre, o sea, los 366 días anteriores en el país, pero evidentemente la I-220A todavía no está considerada, está nebulosamente y en muchos de los casos, la mayoría, la inmensa mayoría, ninguno considera que puede hacer una entrada legal en los Estados Unidos porque aunque le dieron ese documento, usted fue detenido dentro, usted no era un alien que estaba llegando, sino que usted era un alien que ya estaba presente en el país, ¿ok? Entonces, volvemos a la pregunta, ¿qué hacer? ¿Cierro mi caso? Entonces muchas personas quieren cerrarlo y en la corte y entonces para poder aplicar con inmigración. Y ahí ojo con eso porque hay un detalle muy delicado. Cuando usted cierra su caso, si usted va y dice a la corte que quiere cerrar su caso, los fiscales le va a exigir de que si usted cierra el caso, automáticamente va a cerrar su asilo. O sea, no va a continuar, va a abandonar la petición de asilo que usted tenía presentada con la corte. ¿Ok? Se quiere decir que en ese momento el remedio o la vía que usted está utilizando, que es el asilo, para tratar de demostrar que usted tiene miedo de regresar a su país por alguna persecución, por motivos X, que sea, tiene miedo de regresar, porque tiene problemas que lo están persiguiendo, por grupo étnico, por manifestación política, whatever, automáticamente lo cierra y usted no tiene de dónde agarrarse. Entonces, en ese momento, usted va y presenta su residencia con inmigración. ¿Qué puede pasar? En la mayoría de los casos se la van a negar. ¿Qué pasa ahora con usted? Está en un limbo legal. Primero, no tiene un caso de asilo, no puede volver a abrirlo, porque en el momento de usted cerrar su caso con la corte, automáticamente ya usted cerró sus posibilidades de que pudiera seguir por el camino del asilo con ese o futuro. Cuando usted lo cierra ya no tiene más opciones. Eso es lo primero. Y segundo, bueno, no hay nada que hacer
porque usted le negaron la residencia. Entonces va a estar en un limbo legal que va a permanecer en el país mientras usted no salga, ya no puede regresar. O sea que técnicamente si usted sale del país se va a autodeportar. Usted las dos opciones que tenía, que era esperar a ver qué iba pasando con el asilo, porque pudiera ser que le garantizaran su categoría de asilado cuando terminara en la corte, que lo hemos visto y es normal que pase y lleva su tiempo, y con eso ya después usted pudiera ajustar su estatus. Esa la perdió y aplicó por la residencia con inmigración, inmigración la negó, esa la perdió también. Entonces ahí se quedó en tierra de nadie. ¿Okay? Entonces, si usted no tiene otra opción por la que pueda buscar que tenga alguna otra condición que le permitiera tratar de ajustar su estatus con inmigración, tenga mucho cuidado si usted está en corte con I-220A y pide cerrar la corte, porque va a pasar eso que le estamos diciendo. Técnicamente van a cerrar la corte, pero van a cerrar su caso de asilo porque ya no tiene caso, obviamente. Y ahí ya usted está como cuando entró y va a ir a inmigración, va a aplicar con inmigración. Inmigración en la inmensa mayoría de estos casos lo va a negar tajantemente y no tiene más opción. O sea, cuando inmigración lo niega, si usted no tiene otras condiciones por las que pudiera aplicar, ya no vale reabrir el caso, porque hicieron exactamente el procedimiento establecido y le negaron su residencia. Entonces, volvemos a repetir lo siguiente: hay que tener mucho cuidado con las decisiones que ustedes toman y sobre todo consultar a un abogado de inmigración. Siempre que vaya a tomar una decisión, siempre que vaya a dar un paso en este país, sobre todo al principio, busque la asesoría de un abogado de inmigración. Esto es muy importante, es su vida, su futuro, el que está en juego en ese momento. Y por lo tanto usted debe tener la asesoría necesaria y profesional para que pueda tomar la decisión mejor que le corresponda en su caso. Ok, espero que esto haya sido claro, que volvemos a repetir, tenga mucho cuidado cuando tiene I-220A y su caso está en corte, y recuerde que se lo dijo Enrique.